Ley moral y ley ceremonial. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Voy a orar, inclinemos nuestros rostros, voy a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias por este día que nos estás regalando. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder aprender, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros. Y ahora te suplico en forma muy especial, Padre, que nos ayudes a poder entender, concentrarnos. Suplico tu presencia en este momento en cada uno de nuestros hogares, para que el Espíritu Santo sea nuestro profesor y Él sea el que habla en esta noche y no yo. Señor, quédate en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar qué es lo que se terminó a partir de Jesús y qué no, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estudiar sobre la ley moral, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial o ley mosaica de Moisés, ¿sí? Hay que entender una cosa. Hay dos leyes. Una ley que es esta ley moral, escrita por el dedo de Dios, que Dios le dio su ley a Moisés, ¿sí? Pero esta es escrita por el dedo de Dios y son los 10 mandamientos. Hay otra ley que es escrita por Moisés, ¿sí? Esta ley escrita por Moisés es la que se eliminó. Bueno, vamos a compararlas. La ley de Dios y la ley ceremonial o ley mosaica. Esta es la ley mosaica que se terminó en la cruz con Jesús. Ya no es necesario que sigamos. Esto solo fue para los judíos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? Acá hay un cuadro para poder entender la ley de Dios. Tenemos que entender una cosa, la ley de Dios refleja el carácter de Dios y nos dice cómo Dios es. Dios es perpetuo, ¿sí? Eterno, por siempre, ¿sí? Y nunca termina, y así tampoco su ley nunca termina. Miren lo que dice acá. La ley de Dios es eterna, porque es una expresión del carácter de Dios y es el fundamento de su gobierno. En cambio, la ley ceremonial, esta ley escrita por Moisés, es temporal, porque esta ley es una consecuencia del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley, ¿sí? Infracción de esta otra ley. Cuando uno peca, ¿sí? Comete un pecado. ¿Y qué es el pecado? Es cuando uno transgrede esta ley. Pero cuando uno transgrede esta ley, sí, ellos empezaron, necesitamos ser perdonados por alguien. ¿Por quién? Por Jesús. Antes los judíos hacían varias rituales ceremoniales, ceremonias para poder sacrificar un cordero. ¿Y qué era este cordero? Era un símbolo de Jesús muriendo en la cruz. ¿Sí? Entonces, todos estos símbolos y estas ceremonias que se hacían para perdón de los pecados ya no son más necesarias, son escritas, todo fue, ¿qué pasa? Tenían esta ley, estas ceremonias, pero también era una ley escrita con rituales que hacían los judíos, sí, y exageraciones, sí, y como que ponían mucha carga. Por ejemplo, Dios te dice en los 10 mandamientos una cosa y ellos te daban especificaciones que no eran necesarias y que Jesús nos vino a mostrar que era demasiado lo que ellos hacían. Entonces, la ley de Dios no es sombra, ni figura, ni símbolo de nada, ¿sí? La ley de Dios es tipo, es la original. Y la ley ceremonial, esta ley judaica, es una sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy, cuando digo sombra, me refiero porque hay un versículo en Colosenses, que lo tengo en el YouTube, que se los voy a mandar. Bueno, hay un versículo que nos habla, dice que se terminó porque es una sombra de la ley. Bueno, cuando se refiere a la Biblia de que es una sombra, ¿sí? De Cristo, de la ley, cuando se refiere a una sombra, es esta ley ceremonial, la ley judaica, que es como que ellos quisieron hacer una ley sobre la ley de Dios. Están los 10 mandamientos y ellos trataron de hacer copia y cosas de la ley de Dios y
una copia de esa Jesús muriendo en la cruz, ¿sí? Porque el cordero era un símbolo de Jesús en la cruz. ¿Se entiende? Y hay un versículo que es en Colosenses, que te explica que es, la ley ceremonial es una sombra de la ley original, ¿no? De los 10 mandamientos. Bueno, ¿qué pasa? Estos 10 mandamientos, sí, como yo le decía, es la ley de Dios que no termina, y este otro nos habla de un pacto antiguo y de un pacto nuevo. Este pacto antiguo significa sacrificios en la tierra, sacrificios de corderos en la tierra, porque los judíos, no, a ver, en ese momento ya Adán y Eva, estos sacrificios empezaron en Adán y Eva. Y Adán y Eva nunca habían visto morir a nadie, porque eran los primeros. Entonces Dios les dijo, pecaron, entonces tienen que aprender las consecuencias de su pecado, que es sacrificar un cordero. Pero esto, ellos, imagínense, al cordero lo habían criado como su bebé, como su hijo, como su perro, ¿no? Como su mascota, y ahora lo tenían que sacrificar por sus pecados y ellos tenían dolor. ¿Por qué? Porque el pecado siente dolor y Dios permitió, ¿no? Les pidió que ellos sacrificaran un cordero para que se den cuenta de que nuestra salvación no es gratis, sino que nuestra salvación tiene un costo y ese costo lo pagó Jesús y en ese momento solamente hacían como un símbolo lo de esta muerte del cordero, ¿sí? Y entonces hay un pacto, ¿sí? Que es un antiguo pacto que era el que hacían con el cordero, pero hay un nuevo pacto. El nuevo pacto que cuando Jesús muere ya no se necesitan más corderos, sino que Jesús muere en la cruz, es ese cordero, ¿sí? Que se entrega por nosotros, pero ahí no queda la situación. Muere la cruz y Jesús va al cielo y continúa ahí el pacto. ¿Y cuál es el rol de Jesús en el cielo? Interceder por nuestros pecados. Acordémonos, hay un santuario terrenal que ya no existe más y un santuario celestial que hoy existe en el cielo. Antes estos sacrificios se hacían en el santuario terrenal, no está más el santuario terrenal, se terminó. Y hay un santuario celestial, Jesús intercediendo por nuestros pecados, entonces no más corderos muertos. Bueno, y hay más diferencias que acá están todos los versículos, ¿sí? Que esto también si quieren queda en el video y si no les puedo mandar el cuadrito con todos los versículos bíblicos que los pueden analizar, ¿sí? Pero los voy a leer yo detenidamente. Del lado izquierdo tenemos la ley de Moisés, o sea, las leyes escritas por Moisés, los rituales, las leyes mosaicas. Y después, por el lado derecho, tenemos la ley de Dios, esta ley de los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de Dios en la Biblia la llaman ley de Jehová, ¿sí? Es una ley real, ¿sí? Es una ley, una regla a cumplir. Pero esta regla, otra cosa que quiero aclarar, la ley, ¿qué es lo que hace la ley? ¿La ley nos salva? No, porque hay gente que confunde y piensa que la ley no te salva. No, la ley nos salva. Porque hay personas que te dicen, somos salvos por gracia, no estamos bajo la ley. ¿Qué significa? Nosotros somos salvos por gracia porque aceptamos a Jesús y la ley, el rol de la ley no es salvarnos. El rol de la ley es mostrarnos, ¿está bien o está mal? Hay un versículo bíblico que nos dice que la ley nos acerca a Jesús. ¿Por qué? Yo soy pecadora. ¿Cómo sé que soy pecadora? Porque hay una ley que me dice que lo que yo hago está mal. Si, por ejemplo, yo robo, mato, adultero, miento, ¿sí? No descanso el sábado, si no adoro a Dios, si transgredo la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí? La Biblia dice que la transgresión de uno de esos mandamientos significa pecado. Entonces yo peco. Ahora bien, como yo peco, ¿qué merezco? Merezco la muerte, merezco morir. Pero Dios me ama y no quiere que yo muera. Entonces, como tengo una ley que me condena y me dice, sos pecadora y mereces morir, entonces esta ley que me está acusando me hace que yo pueda buscar un Salvador. Y digo, Señor, necesito a Jesús que me salve, porque yo sola
estoy muerta, la ley ya me dice que yo merezco morir. Entonces, la ley me ayuda a yo poder darme cuenta que soy pecadora y que necesito un Salvador y necesito a Jesús, ¿sí? Entonces, es muy importante poder entender esto, que la ley no es bajo la ley o bajo la gracia, no, no. Estamos bajo la gracia, pero hay una ley que nos dice si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Hay personas que te dicen, no, la ley ya se terminó, ya eso es para los judíos. Pero la ley nos dice no robes, no mates. La ley es una sola, son 10, va el pack junto. No es que se pueden dividir una cosa sí, una cosa no. Va el pack junto. Santiago dice, la epístola de Santiago dice, si uno se transgrede, ya estamos infringiendo toda la ley. ¿Sí? Entonces, esto es importante poder entender porque la ley, yo siempre pongo este caso de una vez, que es cierto encima, estaba manejando en mi auto y iba rápido, iba al tren porque me quería tomar el tren y si perdía el tren en un minuto, chao, tengo que esperar 2 horas. Bueno, y resulta que iba rápido, eran 5 de la mañana, no pensé que habría un policía. ¿Y qué pasó? El policía me detuvo. Y me detuvo y me iba a poner una multa y recara y yo le dije, por favor, no puedo pagar, no quiero pagar, por favor, no pensé que había alguien, encima una calle que no hay nadie, una ruta, 5 de la mañana, oscuro, bueno, había un policía escondido entre los arbustos. Le supliqué tanto y me dijo el policía, te perdono, esta vez, solo por esta vez, anda con cuidado. Sí, el policía me perdonó. De ahora, desde ese momento, ¿qué tenía que hacer? Ah, listo, me perdonó, me voy corriendo como loca. No, sí, bajé la velocidad y ahí entendí esta lección. Jesús nos dice, vete, yo te perdono. Pero tenés una ley que te dice, vos estás haciendo las cosas mal, tenés que hacer, no es que, total, Dios me perdona y yo sigo pecando y hago lo que quiero. No, Dios me perdona, pero tiene que haber un cambio en mi vida, ¿sí? Entonces, Entonces, sigamos comparando esta ley de Dios y la ley de Moisés. Esta ley de Dios es una ley real, que sigue, continúa. En cambio, la ley de Moisés es una ley de ritos, de ceremonias, de órdenes, que te dice, por ejemplo, todos rituales que ellos hacían. Por ejemplo, cómo adorar a Dios los sábados, una serie de rituales que ellos tenían. Después tenemos en la ley de Dios que dice que la ley de Dios, imagínense, fue escrita sobre piedra, con el dedo de Dios. Dios mismo, con su dedo, escribió en una piedra, no lo escribió en la arena, lo escribió en la piedra para que quede perpetuamente. Y esto es importante poder entender porque esta es la única parte de la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios. Y por eso, que es la única parte que realmente Dios lo escribió porque era importante, que está siendo y siempre ha sido la parte más atacada por el enemigo de Dios. ¿Sí se entiende? Lo más importante para Dios, el diablo es lo que más va a tratar de tergiversar. En cambio, la ley de Moisés es escrita por Moisés en un libro. Hay muchas cosas de estas leyes mosaicas que lo encontramos en el libro del Pentateuco, en el Talmud, que es el libro principal para los judíos. Ellos tienen el Pentateuco, ¿sí? Que es los primeros 5 mandamientos de la Biblia, más, ¿sí? Tienen el Antiguo Testamento, más el Talmud, que son leyes judaicas específico para ellos. Eso es lo que nosotros no tenemos y eso es lo que se abolió, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto es importante saber que esta ley, la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿vieron? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. El arca, este arca, ¿vieron que era como un cofre en este santuario que vimos? Bueno, resulta que esta ley de Dios, los 10 mandamientos, vimos que estaban puestas dentro del cofre, ¿sí? En cambio, esta ley de estos pergaminos de rituales estaba fuera, sí está al lado, no está adentro. ¿Por qué? Porque
en el juicio, ¿sí? Si bien va a haber un juicio donde Jesús nos defiende, está la ley, porque en todo juicio tiene que haber una ley que hoy en día está en el cielo. Y somos juzgados bajo la ley, ¿sí? Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús y le decimos, Jesús, perdóname, Jesús va como abogado y está ahí, muestra sus manos y dice, sí, hay una ley, pero yo ya pagué por esta ley, por la culpa de esta ley, por el pecado, porque esta ley condenaba a mi acusado. Yo acá tengo las pruebas de que ya cumplimos y ya es mi defendido es perdonado, ¿sí? Porque Jesús está actuando como nuestro abogado. Entonces, pero no es que, total, la ley no, porque miren, si la ley no existiría esa ley, entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús? ¿Sí? ¿Se entiende? Necesitamos a Jesús porque hay una ley que nos está condenando y nos lleva la ley a juicio. ¿Sí? Y tenemos encima, ¿saben qué? Tenemos al diablo que nos acusa. ¿Sí? Nos acusa en el juicio. Bueno, ¿qué más? Bueno, la ley de Dios permanece para siempre, porque Dios es para siempre. Su ley, lo que Dios dice, Dios tiene palabra, y lo que Él dice no lo puede cambiar. Si Él hubiera podido cambiar la ley, ¿sí? Hubiera dicho, listo, eliminamos la ley y no quiero que Jesús vaya y muera, no quiero que Jesús sufra. Pero no, si bien siempre esto también en los pueblos antiguos se tenía que, bueno, cuando en el libro de Daniel lo vemos, cuando un rey da un decreto, no puede ser ya, cuando puso su sello y su firma, ya no puede ser revocado incluso por el mismo rey. Bueno, con Dios, que es el rey del mundo, Él puso una ley que no puede ser revocada por Él mismo, porque si bien Él es misericordioso, porque provee una solución, Él es justo y Él es siempre igual, tiene palabra. ¿Sí? En cambio, la ley de Moisés, que fue escrita solo consejos que ellos y ceremonias que ellos tenían, terminó en la cruz. No hay más ceremonias. Y estas ceremonias, por ejemplo, también estos rituales que se celebran con el cordero, fueron hechas por causa del pecado, porque somos pecadores, entonces se tenía que hacer este sacrificio de los corderos, del cordero. En cambio, la ley de Dios era una ley que Dios la instituyó en la creación antes de que existieran los judíos, Adán y Eva. Y nos señalan que es pecado. Nos dice esto está bien y esto está mal. ¿Y qué pasa? Nos señala qué es el pecado, qué es pecado. Nada más. No nos salva, no nos hace nada. Solo nos dice esto se hace y esto no. La ley de Moisés no juzga a nadie, solo es seguir protocolo. Ley de Dios juzga, es como que nos manda, nos sentencia, nos manda a juicio. La ley de Moisés es carnal, escrita por un hombre pecador, con errores, ¿sí? Y en cambio, la ley de Dios es espiritual, es algo que nadie nos puede hacer, uno independientemente decide, hago lo que Dios quiere o no. Y es muy interesante esto porque un día nuestra fe va a ser probada. Y nuestra fe y nuestra decisión por Dios también va a ser probada. ¿Y qué pasa? Un día, como esta ley es la más atacada por el enemigo de Dios, un día nosotros vamos a tener que decidir, ¿hago lo que Dios quiere y sigo la ley o no? Acordémonos que la ley de Dios, esos 10 mandamientos, fueron cambiados por un ser humano. Por eso yo no sigo lo que otros dicen, yo sigo lo que Dios quiere. Y esto es importante entender porque un día nuestra fe, sí, va a ser puesta a prueba, especialmente con estos 10 mandamientos. Y capaz que ahora no podemos verlo, lo vamos a estudiar en clases más futuras, pero va a ser puesta a prueba nuestra fe por esto, ¿sí? Y es algo espiritual, que nadie nos puede obligar, ¿sí? Y aunque nos quieran obligar capaz a hacer algo contrario a lo que Dios quiere, nosotros espiritualmente le pedimos a Dios y tomamos nuestra decisión y tenemos libre albedrío para decidir. La ley de Moisés no perfeccionó a nadie. ¿Qué quiere decir? Es solo, como le decía, protocolo. Pero en cambio, la ley de Dios es perfecta.
Y si nosotros podemos cumplir la ley de Dios, podemos llegar a una perfección. Como seres humanos no podemos ser perfectos, y lo sabemos, pero cada día nos podemos parecer más a Jesús, porque Jesús cumplía esta ley. Sí, es la ley que nos dio porque refleja el carácter de Dios. Y nosotros cada día que, por ejemplo, no robes, no mates, no mientas, no adulteres, adora a Dios como Dios quiere. Todo esto es como nos hace a nosotros mejores, ¿sí? Mejores personas, fortalece nuestra relación espiritual con Dios. Y capaz que nosotros seguimos como seres humanos teniendo errores porque somos humanos, pero eh, Dios nos da esta ley para poder darnos una guía de cómo llegar a ser más perfectos, ¿sí? Si nos equivocamos, no importa, Dios nos perdona, pero tenemos que tratar de ser santos y vivir en perfección. Y lo que nosotros no podamos, Dios es el que va a hacer completar el trabajo en nosotros, va a perfeccionarnos en lo que nos falta. Cuando vayamos al cielo, vamos a ser perfectos. Tenemos que tratar de acá ser perfectos, ¿sí? Cuando venga Jesús nos continúa y nos termina de hacer perfectos. Y otra cosa interesante, hay un versículo que ahora se me viene a la mente y comentarles, es que vieron estos 10 mandamientos y capaz 2 mandamientos son los que han sido más atacados por el enemigo de Dios en la historia de este mundo. El segundo mandamiento de los santos y el sábado. El sábado como día de adoración a Dios, esos 2 mandamientos son los más atacados por el diablo. Y lo interesante es que el sábado es como un sello, que esto lo vamos a ver en otra clase, un sello que Dios nos da. Y hay algo muy interesante. ¿Qué día vamos a adorar a Dios en el cielo? ¿Qué día, cuando vayamos al cielo, cuál día va a ser el día de fiesta y adoración a Dios especialmente? Sí, va a ser el sábado. Isaías, creo que sí, Isaías 53 dice que iremos de sábado en sábado a adorar a Dios. Si bien todos los días tenemos que adorar a Dios, sí, estar en comunión con Dios, pero no todos los días son santos. ¿Qué siente el diablo con respecto a los que guardan los 10 mandamientos? Miren lo que pasa. Y esto está en Apocalipsis, ¿eh? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Sí, está en el Nuevo Testamento, último libro de la Biblia. Y acá nos habla de que las personas que guarden los 10 mandamientos van a ser atacadas por el diablo, porque el diablo lo odia a los que guardan los mandamientos de Dios. Y miren lo que dice acá Apocalipsis en 2 partes, el Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12, creo que también Apocalipsis 12:12. Hay varios versículos que persistentemente lo dice. El dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué es la mujer? En Apocalipsis, que es un libro con símbolos, ¿sí? Eh, nos dice todos símbolos, pero yo se los esto vamos a tener una clase específica de símbolos, pero yo se los traduzco, por así decir. Bueno, acá dice el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué es la mujer? La iglesia de Dios. Esto es lo que en Apocalipsis nos habla de profecía, de lo que va a pasar en el futuro, de lo que, ¿sí? Entonces, el diablo se llena de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto, ¿no?, de la descendencia de ellos. ¿Y quiénes son esta iglesia? Que esto mañana lo vamos a estudiar con el segundo grupo, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y esto es muy importante. Acá la verdadera iglesia que nos dice la mujer, ¿no? La verdadera, acá no se trata de una iglesia que tenga un nombre y un apellido, sino la iglesia de Dios es un grupo de personas, no importa la denominación, pero tiene 2 características. ¿Y cuáles son esas 2 características? Miren, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿sí? De la mujer, de la iglesia. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y también el versículo continúa y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. Continuemos. Otro versículo que nos reafirma lo mismo. Aquí está la paciencia de los santos. En otro versículo dice que estos santos son los que van a ir al cielo.
Entonces, ¿quiénes van a ir al cielo? Los santos. ¿Y cuáles van a ser estos santos? Miren, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto es muy importante para descubrir cuál es la verdadera iglesia. ¿Cuál es esta mujer que habla la Biblia? Tiene dos características. Acá no importa cuál es el nombre de tu iglesia o quién es tu pastor. No, acá no importa, porque si Dios ponía un nombre específico y te decía, anda a esta iglesia o este nombre, todo el mundo iba a poner a su iglesia ese nombre. Pero acá nos da la Biblia las características indispensables para poder identificar cuál es ese pueblo de Dios. Acá no se trata de una organización, acá se trata de un pueblo santo, que es el pueblo de Dios, que tiene dos características. Fácil. Mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Acá te dice ley y gracia. El diablo odia a los que respetan la ley de Dios porque esta es la pauta para una vida recta. Si usted resuelve seguir la norma presentada en la ley de Dios, sentirá la ira del diablo. No es de sorprenderse que el diablo odie y se oponga a lo que sostiene la ley de Dios, pero resulta sorprendente y pasmoso oír a dirigentes, que muchas personas no niegan los 10 mandamientos y disminuyen la importancia, ¿no?, que tiene esto. Y menosprecian o disminuyen su importancia mientras al tiempo respetan tradiciones de hombres. No es extraño que Cristo dijera, hay un versículo, hay muchas personas que dicen, ya la ley de Dios, eso es para los judíos, ya no va, y de alguna manera siguen los cambios que la Iglesia Católica hizo, ¿sí?, de estos 10 mandamientos. Y acá dice, y por eso Jesús dijo, no es extraño que Cristo dijera, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Y David dijo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es hora de que la sociedad, es hora que todos nosotros restauremos, ¿no?, la ley de Dios y podamos realmente darle la importancia que esto tiene. Imagínense, tenemos la Biblia. Toda la Biblia es palabra de Dios. Y hay una sola parte, que es la única parte escrita por el dedo del Dios, la más importante. Bueno, hay varias... otra cosa, que esto es importante saber. Esta ley de Dios, por ejemplo, nos dice, no cometerás adulterio, ¿no? Que es la ley que continúa. Dios no te va a decir, sí, a cometer adulterio, no importa. No. La ley de Dios te dice, no cometas adulterio. Y está ahí. Y, en cambio, la ley de Moisés, ¿sí?, te decía, a ver, nosotros decimos, bueno, no hay que cometer el adulterio, pero bueno, Dios nos perdona si nos equivocamos, ¿sí?, si realmente nos arrepentimos. Y el ser humano no puede hacer justicia por sí mismo. Tipo, adultera, me engañan, entonces voy y lo mato. No, está mal. No puedo hacer eso, ¿sí? Dios no me manda que yo vaya y tome venganza. Pero la ley de Moisés, miren lo que dice. El adúltero y la adúltera serán muertos, apedréenlos. ¿Sí? Yo aquí dije apedréenlos porque eso es lo que ellos hacían. Era la ley judaica, decía ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y enseñaban esto de apedrear a la prostituta, ¿sí? Y Jesús, y este es muy, muy importante de entender, cuando trajeron a María Magdalena a Jesús, le dijeron, a ver si tengo el video, trajeron a María Magdalena y le dijeron, María Magdalena, es adúltera, ¿sí? ¿Cómo? A ver si lo tengo por acá. Dijeron es adúltera, hay que apedrearla porque, ay, no sé dónde lo tengo. Bueno, no importa, le dijeron, hay que apedrearla a María Magdalena porque María Magdalena es adúltera. ¿Y Jesús qué le dijo? No,
no la apedreen. Él la perdona, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dijo Jesús? Vete, María Magdalena, vete y no peques más. No es que le dijo, sí, seguí pecando. ¿Y por qué le dijo no peques más? Porque había una ley, que es la ley de Dios, que le dice no adulterarás. O sea, la liberó del apedreamiento, que era la ley de Moisés, pero no la liberó de decirle, seguí pecando, total, ya pasó la ley, no importa, ya vine acá, ya muero y seguí pecando. No, no, le dijo, vete y no adulteres más, porque está mal. Las libero de este apedreamiento, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, ¿cuáles son, antes que terminemos rápidamente, estas leyes judaicas también para entender un poquito? Es la ley esta de que les decía del Talmud, que es una instrucción de enseñanzas, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado en el siglo III, ¿sí? Y el V, ¿sí? Y contiene todas las leyes mosaicas también. Bueno, otra cosa que, por ejemplo, es importante entender, porque hay un versículo que yo les expliqué, lo expliqué creo que en una clase anterior, si no está en YouTube, es chiquito, que bueno, que habían fiestas ceremoniales que ellos consideraban como sus ritos sagrados, ¿no? Y eran, no importaba, ellos como que era, en lugar de decirle feriados, le decían es un sábado. Bueno, y estos sábados que eran feriados, en realidad no era que caía un sábado, eran fiestas religiosas de ceremonias judías, que cuando la Biblia habla en algún momento que se eliminan los sábados y lo habla en plural, sí, yo busqué en el contexto, ¿no? Como, donde fue escrito la Biblia, y en la parte de hebreo significa esos sábados, cuando es en plural, significa como feriados. Es como que Jesús abolió esos sábados y esos feriados ceremoniales que ellos tenían, que bueno, son 7, que uno es panes sin levadura, fiestas, ¿no? Fiesta de Pentecostés, fiestas de trompetas, de cabañas, de los judíos, que eso no corre para nosotros porque se eliminó con Jesús. Pero ¿abolió Jesús la ley de Dios mientras vivía acá? Jesús dijo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley de Dios, hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? O sea, acá nos dice que no se elimina nada. Abrogar significa eliminar. Jesús dice, no vine a eliminar, sino a cumplir. Vino a enseñarnos. Bueno, a ver si, no quiero que sea muy largo. La Biblia dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Solamente la ley nos dice que está bien y que está mal. Pero piensen algo, la ley nos dice esto está bien o está mal. ¿Y el diablo qué quiere? Quiere que pequemos. Entonces te dice, la ley ya no sirve, haz lo que quieras. Total, Jesús te perdona. Y eso no, hay que identificarlo. Y a veces como cristianos nos cuesta identificar los ataques, ¿no?, del enemigo. Pecaremos, otro versículo más, el pecado, pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Esto es Nuevo Testamento, Romanos 6, del 14 al 15. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es muy importante, confirmamos la ley porque si pudiera haber sido eliminada esta ley, Jesús no hubiera necesitado venir a morir. Jesús vino a morir en la cruz porque la ley decía que tenía que haber alguien que muriera en la cruz para perdón de los pecados, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.